estimados miembros del Presidio, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como del Centro de Capacitación y Calidad, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral Resiliencia, una manera de superar la adversidad. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades que integran el presidio, la doctora Lucía Barrera Ortiz, secretaria de Capacitación y Adiestramiento del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 22. Doctor Ernesto Ángeles Carrillo, director del Centro de Capacitación y Calidad del Estado de Hidalgo. Psicólogo Jesús Hernández Vargas, coordinador del área formativa integral del Centro de Capacitación y Calidad de Hidalgo. Maestro Samuel Nava Alcántara, ponente de esta conferencia magistral. El ámbito laboral puede ser un lugar estresante por algunas condiciones que requieren algún tipo de adaptabilidad especial. La falta de iluminación, elementos de trabajo, comodidad para realizar las tareas, cambios de días y horarios o lugares de trabajo, relaciones interpersonales conflictivas, plazos de entrega de trabajo muy exigentes, etc., generan altos niveles de negatividad y frustración. Los desafíos que proponen las empresas en la actualidad suponen una gran carga de tensión para la mayoría de las personas. Fomentar la capacidad de ser resilientes significa atravesar los desafíos con la mayor naturalidad posible, mantener el buen nivel de relaciones interpersonales, de la calidad en el trabajo, el desempeño y la productividad, entre otras. Por lo que, a pesar de las dificultades, es una competencia clave que muchas organizaciones se han propuesto fomentar entre sus empleados en el nuevo milenio. Es por ello que surge la necesidad de dar a conocer este tipo de temas a través de eventos sociales que promuevan cambios y mejoras en nuestro desempeño laboral. Esperando que este evento sea de su agrado y llegue a ustedes como un mensaje significativo, me permito presentar al maestro Samuel Nava Alcántara, quien hoy nos honra con su presencia. El maestro Nava se ha desempeñado en la Facultad de Psicología de la UNAM como profesor de Laboratorio de Psicología Experimental de la Conducta, profesor de Laboratorio de Psicología Experimental, investigador becario de la DGAPA en las áreas de conducta humana compleja, inteligencia analítica, creativa y práctica, psicología del deporte, análisis de perfiles conductuales en grupos externos, conducta tipo A, estudios de poblaciones extremas de patrones conductuales y variables psicofisiológicas. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en León, Guanajuato, fungió como investigador dependiente de la Facultad de Psicología de la UNAM en el tema determinación de factores conductuales de riesgo en pacientes con lupus y artritis. En la preparatoria Liceo Vasconcelos en León, Guanajuato, se desempeñó como profesor de las materias de desarrollo de habilidades de pensamiento. En la Universidad de La Salle Bajío fue profesor de las carreras de Psicología, Desarrollo del Capital Humano, Educación y Lenguas Modernas. En la Universidad de León, Guanajuato, como catedrático de la licenciatura en Psicología General, Introducción a la Psicología General, Sensopercepción, Aprendizaje y Memoria, Análisis Experimental de la Conducta, Pensamiento y Lenguaje, y más actividades que por falta de tiempo no se mencionan. Invitamos a los participantes del presidio pasen a ocupar un lugar en el auditorio para escuchar la ponencia.
Maestro, le concedo el uso de la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco a las autoridades la invitación para poder platicar con ustedes en esta tarde. Es un tema que se me hace muy interesante, la resiliencia. A los psicólogos nos encanta ponerle nombres complicados a cosas que ya existen desde hace mucho tiempo. O sea, le llamamos inteligencia emocional a lo que toda la vida le hemos llamado sabiduría, y así hay un montón de nombres. Entonces la resiliencia no es algo nuevo, no es algo que apenas descubrimos, es algo que ha existido siempre. El aporte que ha hecho la psicología es buscar entender una serie de características que estas personas siempre han tenido y que hacen que puedan resurgir en medio de todos los problemas y situaciones. Nuestras sociedades actuales son sociedades neurotizantes, vivimos contra reloj. Tú tienes cierto horario para checar, cierto horario para tener puntualidad, cierto horario para tener asistencia, tienes cierto horario para comer, tienes un tiempo medido para ir entre dos lugares, y si se te descompone el carro vas a tener una crisis, vas a tener un problema, o si tienes una situación de enfermedad, eso va a cambiar tu estilo de vida. Vivimos en medio de condiciones que pueden ser en algún modo previsibles, pero también en otro no. Entonces, a esa adaptación que tenemos ante esas situaciones no previsibles es básicamente lo que nosotros le llamamos la resiliencia. Hay dos clases de personas en este auditorio: las que están estresadas y las que no lo saben. No sé a cuál grupo pertenezcan ustedes, pero vivimos en sociedades llenas de estrés. Tenemos toda una serie de manifestaciones fisiológicas, cognitivas, conductuales, emocionales relacionadas con el estrés y con una serie de eventos alrededor de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, ¿de qué estamos hablando? Vamos a empezar por unos conceptos generales. El siguiente, por favor. Un concepto, este concepto de la resiliencia, la siguiente, no surge en la psicología. Quiero pedirte que por favor pienses un momento en un resorte. Eso nos va a ayudar a entender el concepto de ser resiliente. Cuando tú tienes un resorte y tú aplicas presión a ese resorte, el resorte sufre una deformación. La deformación es causada por la presión ejercida sobre dicho elemento. ¿Qué va a pasar cuando tú quites la mano de ese resorte? Sí, si la presión no fue tan fuerte para crear una distorsión en ese resorte va a regresar a su estado original o a su estado anterior. La palabra resiliencia no surge en la psicología, surge dentro de la física como una característica de los metales. Un metal es resiliente cuando después de haber aplicado presión o haber sido deformado por alguna fuerza física o algún efecto químico y se suspende dicha acción, ese metal regresa a su estado original. Entonces decimos que ese metal cumple una característica. La característica es que es resiliente. De ahí lo que se buscó es pensar que esa misma característica que podía estar en los metales pudiera ser aplicable a las personas. Que cuando una persona pasa por crisis, puede o no superarla. Todos pasamos por eventos vitales desorganizantes. ¿Qué determina que algunos puedan salir adelante o no? La palabra crisis, en su raíz original, es una palabra griega. Y si tú revisas un poquito la palabra crisis, es la misma raíz de donde surge la palabra crecimiento. Algunos autores en psicología, como Erickson, plantean toda la estructura de la vida como una resolución de crisis a lo largo de toda la vida. Hay 8 crisis que plantea este autor, no vamos a hablar de eso en esta ocasión, pero hay crisis que tenemos que ir resolviendo. Pero tú tienes que determinar ante cada una de estas circunstancias si lo que enfrentas es una crisis que te atora, que te detiene, que te obstaculiza, o una oportunidad de generar a partir de eso un espacio de crecimiento. Entonces lo importante no acaba siendo
tanto lo que te pasa, sino lo que tú haces, lo que tú construyes, lo que tú valoras con lo que te pasa. Si estuviéramos solamente determinados por las cosas que nos pasaran, entonces muchas de esas cosas superarían las estrategias psíquicas que tenemos y no tendríamos más que abandonarnos y caer en la desesperanza. Pero no solo es lo que te pasa, es lo que hacemos con lo que te pasa. Esa construcción que hace una persona en su mente para convertir de una crisis en una oportunidad y poder resurgir. Si jugáramos con esta palabra, resiliencia, y usáramos el re es un prefijo que generalmente se usa para volver a. Reprobar es volver a probar. Entonces, resiliente es volver a ¿qué? Volver a construirte. Una imagen corporal, a lo mejor una mujer que ha pasado por una mastectomía tiene que construir de nuevo una imagen corporal en la cual tiene que cambiar una estructura y ver que su feminidad no va a estar construida a partir de una estructura de una parte de su cuerpo, y que puede vivir con una situación que le pasó o puede vivir para una situación que le pasó. Cuando alguien vive para algo en su pasado, entonces se queda atorado en ese momento. Cuando alguien vive con algo en su pasado, entonces no lo niega, lo está reconociendo, pero a partir de eso está buscando nuevos elementos que pueden ser tanto cognitivos como emocionales, como conductuales, para decidir salir hacia adelante. Pues resiliente, resurgir, reestructurarme, reconstruirme, reinventarme cada día ante las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor. Algunos postulados importantes es partir de la idea: todo ser humano posee la capacidad de expresar resiliencia. No es algo que te tocó o no te tocó. No es algo que dices, es que no me tocó ese don, esa capacidad, y luego entonces yo no puedo hacerlo. No, es algo que podemos aprender a desarrollar a través de las características. Bueno, entonces la resiliencia se puede aprender. Cuando yo decido aprender, entonces yo decido establecer qué cosas ver de aquello que está dentro de mi contexto. La segunda característica dices que está ligada a la autoestima y a la autoconfianza del individuo. Cuando yo en mi mente construyo la idea, no se puede cambiar, no se puede lograr, no se puede hacer, entonces va a ser mucho más difícil, no porque tenga una limitación dentro de mi ambiente físico, sino porque esa limitación ya está construida dentro de mi estructura mental. Un ejemplo. Espero que se alcance a ver hasta allá atrás. Si yo les muestro esta hoja, a ver si hasta atrás la alcanzamos a ver. ¿Qué vemos en esta hoja? ¿Un círculo? Algo se parece el círculo, por lo menos, ¿no? Ok, ahora déjenme preguntar, ¿cuántos, además de ver el círculo, pueden ver una hoja blanca? En eso consiste la resiliencia, en que en medio de una situación tú puedes decidir ver solamente eso que está ocurriendo como una crisis, como un problema que centra. Hay un fenómeno cognitivo que llamamos visión de túnel. Eso pasa cuando estás aprendiendo a manejar. Quien aprendió lo entenderá perfectamente. No puedes tener visión periférica, solo ves adelante, se bloquea. Cuando alguien está en medio de una crisis, algo que aparece es la visión de túnel, y solamente empiezas a ver esa circunstancia enfrente. Cuando yo aprendo a tener estilos de pensamiento divergente y empiezo a ver que no solo tengo un punto blanco, un punto negro, sino también tengo una gran hoja blanca, entonces puedo ver que en medio de la situación que estoy pasando no solo hay una crisis, sino también hay toda una serie de oportunidades que tengo que evaluar para poder salir hacia adelante. Esa forma de ver el mundo, esa forma de construir la realidad, va a determinar las formas de afrontamiento. Llevando este constructo ya hacia la psicología, Green en el 2002
nos dice entonces que la resiliencia es la capacidad humana para transformarse y cambiar a pesar de los riesgos. ¿Quién tiene que transformarse? Yo. Si yo me atoro en pensar que yo estoy mal porque alguien más me dañó, me perjudicó, hizo algo, y entonces yo creo que esa persona tiene que cambiar para que yo cambie, es más difícil que yo logre un cambio, porque mi referente está en el otro. Pero cuando yo aprendo que es mi responsabilidad lo que yo pienso, lo que siento y lo que actúo con respecto a las cosas, entonces a partir de eso puedo más fácilmente tomar estrategias. ¿Para qué? Para transformarme y cambiar a pesar de los riesgos. Algo importante, la resiliencia no es únete a los optimistas, no es piensa bonito y piensa positivo y todo va a empezar a cambiar. No, significa no es ni pesimista ni ser negativo, es ser realista para decir en medio de esta situación cuáles son las posibilidades, las características, qué habilidades tengo, cuáles necesito generar para poder salir adelante en medio de esta situación. ¿De dónde surge la resiliencia? Va a haber dos elementos centrales. Primero dice, no está ligada con qué tan fuerte seas. No tiene que ver con una constitución física, no tiene que ver con que alguien sea más alto, más fuerte físicamente, sino tiene que ver con otros elementos que están muy desvinculados a estos. Bueno, ahí en esa foto ustedes ven a un hombre que pesa 57 kilos y mide como unos 67. Se llama Vanderlei de Lima. La escena que están viendo es en las Olimpiadas en el año de 2004 en Atenas. Vanderlei de Lima iba a la cabeza del maratón y estando del kilómetro 48.8 llevaba una gran ventaja sobre los competidores y sale esta persona. Él había sido arrestado el año pasado, un año antes, en 2003, por obstruir una carrera de caballos y se dedicaba a hacer eso. Y entonces, yendo a la cabeza del pelotón, es sacado del camino. Pierde segundos importantes, tras los cuales pierde no solo el primer lugar, pierde también el segundo lugar y logra llegar y ganar la medalla de bronce en Atenas. Y quiero que vean un video, un momentito, y que vean la actitud de Vanderlei de Lima. Él, cuando entra al estadio con los brazos como haciendo avioncito, feliz. Y cuando lo entrevistan dice, mucha gente jamás tiene la oportunidad que yo tengo de subirse a un podio olímpico. Sí, pero mucha gente tampoco es sacada del camino abruptamente cuando iba a ganar el oro. Pero ¿qué decide ver? Acaba siendo importante para cómo construir su realidad. Quiero que vean un fragmento del video. Esto del audio que... va antes de llegar, es sacado abruptamente del camino.
Martini ganó la medalla de oro para Italia 16 años después de que Portini había triunfado en Seúl, pero fue de Clima. La actitud del hombre entrando en el estadio feliz. En la ceremonia de clausura de Lima recibió la medalla Pierre de Coubertin por su estilo deportivo. Eu acho que não só com a medalha de Pierre de Coubertin, mas também com o meu resultado das Olimpíadas. Eu fiquei completamente realizado com a conquista da medalha de bronze. E a medalha Pierre de Coubertin, para mim, foi um reconhecimento do verdadeiro espírito olímpico. Então, eu acho que esse reconhecimento de estar me oferecendo essa medalha, eu acho que eu estou representando cada um dos atletas que estavam em Atenas. Eu me sinto assim, representante de cada um, de representar o verdadeiro espírito de garra, de determinação, de luta, de não desistir nunca, de acreditar. Então, esse é o espírito que eu carrego, essa é a representação que eu tenho de cada um daqueles atletas que estão em Atenas. Este es un video de YouTube, si le ponen así Vanderlei de Lima van a encontrar muchos elementos acerca de él, pero él dice, estaba totalmente satisfecho con la medalla de bronce, pero iba a ganar la de oro. Sí, pero puede quedarse toda la vida con esa frustración, porque a veces nos pasa así, a veces la enfermedad nos saca del camino, a veces es el estrés el que te saca del camino, a veces es un conflicto laboral, a veces es un despido, pero muchas veces hay elementos adultos que vienen y nos sacan del camino. Entonces, en medio de eso yo tengo que tomar una serie de decisiones. ¿Qué decido ver? Yo puedo quedarme atorado en decir, ¿por qué partió un familiar? O puedo empezar a decir, gracias por el tiempo que tuve y lo tuve junto conmigo para poder compartir con él. ¿Qué decido ver? Acaba siendo un elemento muy importante. Uno de los autores que empezó a notar esto fue el doctor Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un sobreviviente en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Él se dio cuenta que no sobrevivían en los campos de concentración la gente más fuerte, sino sobrevivían aquellos que querían sobrevivir, aquellos que construían un sentido de vida. A partir de ahí crea una corriente psicológica. Y una frase clásica del doctor Frankl es esta: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y eso entonces nos pone en el plano de la decisión y en el plano de la responsabilidad, no solo en el plano de quedar indefensos ante las situaciones que están a nuestro alrededor superándonos, sino nos da herramientas de responsabilidad ante lo que nos sucede. ¿Qué factores van a componer a la resiliencia? Primero va a haber dos elementos. El primero de ellos es la resistencia a la destrucción. Así como ese material físico tiene una resistencia, así cada uno de nosotros tenemos una resistencia ante los problemas y las situaciones que enfrentamos. Y el número dos es la capacidad que tengamos para construir. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Veo posibilidades, me veo como una persona con capacidades para salir hacia adelante, o puedo tener una resistencia a la destrucción, pero tengo una mínima capacidad hacia la construcción. Estos dos elementos combinados nos van a ayudar a ser personas resilientes. Una frase de Buda dice: el dolor es inevitable, puede ser algo físico, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es psicológico, el dolor puede ser físico. Las personas que trabajan tanatología enseñan a la gente a separar dolor de sufrimiento. Y cuando separamos este elemento, puede haber un elemento de trabajo muy importante, porque alguien que está sufriendo no solo puede estar pasando por dolor, sino además por toda una serie de constructos que
que solito pueden a veces autocastigarse, los debería, los porqués. Es que yo no debería de haber dejado salir a mi hijo a la calle, es que ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no leí esas señales? O sea, son situaciones que nos pueden atorar, pero cuando separamos dolor de sufrimiento, pues tenemos elementos de trabajo. Algunos procesos protectores, y es en esta parte donde quisiera enfatizar la plática. El primero de ellos, un elemento que va a ser básico para la capacidad de resiliencia, es la capacidad de introspección. ¿Cómo entendemos la introspección? Es la capacidad de mirarse internamente, plantearse preguntas claves, preguntas difíciles, pero además responder honestamente. ¿Cómo me veo yo a mí mismo? Esta capacidad de reflexionar, y que además aparece muchas veces en los momentos de crisis. La tristeza tiene una función biológica importante que nos genera capacidad de introspección. La gente que siempre está en ese momento de felicidad, es muy difícil que realice introspecciones profundas. Entonces hay una función biológica en la tristeza, pero claro que también tiene que haber un límite para que no vaya a otro constructo más profundo, como puede ser la depresión. Pero si yo tengo esa capacidad de manera honesta de observarme y de ver cuáles son esas características que en mi conducta no son adecuadas y empezar a hacer ajustes graduales, entonces yo puedo hacer ajustes significativos. En psicología decimos que conciencia es la actividad más elevada de la materia conocida, mediante la cual el ser humano capta y se comporta de acuerdo con lo captado. No solo decimos que conciencia es captar, sino también que haya comportamiento acorde con lo captado. Si no solo tenemos una verbalización, ¿te das cuenta que este patrón de conducta puede ser inadecuado ante la enfermedad que tienes? Sí, pero la persona no lo cambia, no está realmente teniendo una introspección. De repente le hacen su dextrostis a la persona para evaluar su nivel de azúcar y sale altísimo. Y entonces la persona, el paciente, le dice al doctor: doctor, perdóneme, le juro que no vuelve a pasar. ¿Le va a servir de algo al paciente que el doctor le diga está bien, lo perdono? No, porque no está teniendo una adherencia terapéutica, no está haciéndose responsable y sabiendo que esa es su enfermedad. Llega el usuario y le dice: ¿Qué medicinas toma? A ver, hija, dile qué medicinas toma el doctor. Y el día que no va a la hija, la persona no sabe qué toma. Entonces no está siendo responsable. Entonces, en todas las áreas, este proceso de introspección, ver hacia adentro. 2, independencia, capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes adversos. Una frase de la Gestalt dice: yo soy yo y tú eres tú. No estoy en la vida para cumplir tus expectativas. Tú no estás en la vida para cumplir las mías. Si por casualidad nos encontramos, será hermoso. Si no, cada uno puede seguir su propio camino en paz. Pero cuando no establecemos límites, es muy fácil llegar a la frustración. Es que tú no me haces feliz. No, espérame, si yo estoy en pareja es porque yo soy feliz y decido de una manera madura compartir esa felicidad con un otro. Pero si yo deposito en el otro la expectativa de que el otro me construya, me haga feliz, pues es una doble expectativa, porque a veces tan solo lograrlo en lo personal es difícil. Entonces, establecer ciertos límites de independencia. 3, la capacidad de interacción, habilidad para establecer esos lazos internos y satisfactorios con otra persona. Esas redes de apoyo en las cuales en psicología le llamamos yo alterno, te pueda meter el hombro y te pueda ayudar. Y entonces puedas tener toda una serie de redes. Mientras más redes empieza a construir una persona, más fácilmente puede ser resiliente. La capacidad de iniciativa, hacerse cargo de los problemas